Hola, en la clase de hoy, en esta presentación, vamos a centrarnos en lo que es el proyecto de investigación. Como venimos hablando en clases o en presentaciones anteriores, el proyecto de investigación es la actividad práctica central de esta materia, de metodología de la investigación. Entonces, el objetivo de esta presentación es justamente eso, es explicar un poco de qué se trata esto del proyecto de investigación, indicar a dónde hay más material que podemos leer, que nos va a facilitar entender un poco en qué consiste esto de elaborar un proyecto de investigación y también establecer alguna guía para poder empezar a desarrollar la primera etapa, la primera fase del proyecto de investigación. Bien, en primer lugar, indicarles que dentro de nuestra sección de la ABP, la sección de nuestra comisión, de la comisión 4 en la ABP, van a encontrar material que les va a permitir aproximarse un poco más y entender de qué se trata esto de armar un proyecto de investigación. En ese sentido, les queremos pedir y sugerir que lean la guía para la realización del proyecto de investigación. Es un excelente documento, un excelente trabajo que han preparado las profesoras Anabel Belaus y Estefanía Caicedo, donde se detalla de una manera súper clara en qué consiste o cuál es la finalidad de desarrollar un proyecto de investigación, cuáles son las distintas etapas o fases de un proyecto de investigación y cuál es el contenido, qué aspectos caracterizan cada una de estas etapas. Así que, en primer lugar, la primera actividad que sugerimos hacer es leer este excelente documento que han preparado las docentes y que debería ser el punto de partida para el desarrollo del proyecto de investigación que vamos a empezar ahora y vamos a ir realizando durante todo el cursado, en la parte práctica, ¿no es cierto? Por otro lado, también en el ABP y también en el espacio de nuestra comisión van a encontrar un documento, un archivo, donde se detalla cuáles son los contenidos que debemos, que vamos a ir trabajando en cada una de las 5 entregas del proyecto de investigación. Este proyecto de investigación se va a ir desarrollando a lo largo del cursado en la parte práctica de esta materia y las etapas evaluativas se dividen en 5 instancias. Entonces, lo que van a encontrar ustedes en el ABP es un documento que les describe de manera muy detallada en qué contenidos hay que desarrollar y presentar en cada una de las entregas. No solo eso, ese archivo también les especifica de manera bastante detallada cómo se va a evaluar cada una de las 5 entregas del proyecto de investigación. Como venimos viendo desde el principio de la materia, la investigación científica se caracteriza, por un lado, por tratar de responder a algo que no se sabe. Hay una pregunta que origina el proceso de investigación y tiene que ver con dar respuesta a algo que se desconoce. La manera de responder a eso que no se sabe desde un abordaje científico tiene que ver con seguir una serie de pasos que son rigurosos, que son sistemáticos y que se realizan de una manera ordenada, no de cualquier manera, sino siguiendo un procedimiento bastante estandarizado que lo que trata de hacer es controlar la manera de realizar esta investigación para que el resultado de nuestra investigación responda de la mejor manera posible a esta pregunta, a esto que se desconocía que dio origen justamente al trabajo de investigación. Entonces, como venimos viendo desde el principio, la pregunta de investigación es algo central al proceso de investigación científica. Cuando nosotros, entonces, esto sería como una investigación científica cuando ya se ha llevado adelante. Ahora bien, antes de comenzar a realizar una investigación, el proceso previo a ejecutar una investigación es desarrollar, elaborar lo que se denomina proyecto de investigación. ¿Qué es esto de proyecto de investigación? No es ni más ni menos que una propuesta, es un documento que da cuenta de una propuesta de cómo llevar adelante una investigación para responder a una pregunta o problema de investigación científica. Entonces, el proyecto de investigación es un producto que es la culminación de todo un proceso que ha llevado diferentes etapas y diferentes actividades y tareas. Y entonces, cuando uno
termina con todas estos procesos que subyacen a la elaboración de un proyecto de investigación, termina con este producto final, que es un documento que da cuenta de la pregunta de investigación que se intenta responder, también por qué sería importante responderla, cuál es el marco teórico, los antecedentes en los cuales se inscribe esta pregunta o problema de investigación y cómo se propone responder a esta pregunta, cuáles son los procedimientos, instrumentos y también con qué población, con qué participantes se propone responder a la pregunta de investigación. En este sentido, cuando nosotros nos encontramos con un proyecto de investigación y lo leemos, al finalizar la lectura de esta propuesta de cómo llevar adelante una investigación, va a tener respuestas a diferentes, va a presentar información respecto a la pregunta o problema de investigación, que es básicamente el origen del proyecto de investigación, cuáles son los antecedentes previos, o sea, qué se sabía sobre el tema eje de la pregunta de investigación hasta el momento, o sea, qué se sabía antes de comenzar con esta investigación, cuál es la importancia del estudio, por qué sería valioso llevar adelante la investigación. Aquí es importante tener en cuenta que, como habíamos visto en otras oportunidades, la relevancia de llevar adelante una investigación no tiene tanto que ver con intereses personales, o sea, los intereses personales pueden llevarnos o acercarnos a diferentes temas de investigación, pero la justificación de llevar adelante, de ejecutar una investigación está dada por la relevancia, ya sea social, a nivel económico, a nivel de la salud pública. Esos aspectos son los que delimitan la relevancia y la importancia de ejecutar una investigación. Y toda esa información también está presente en un proyecto de investigación. No solo todo esto que acabo de mencionar, sino también se especifica la manera en que se va a ejecutar la investigación. Todo esto que acabo de mencionar es lo que forma parte de un proyecto de investigación. Como nos damos cuenta, el proyecto de investigación no es la investigación en sí misma. Eso sería la ejecución del proyecto de investigación. El proyecto de investigación entonces es una propuesta de cómo uno va a responder a una pregunta de investigación. Bien, entonces cuando nosotros tenemos este documento o culminamos el proceso de la elaboración de un proyecto de investigación, como mencionábamos recién, deberíamos ser capaces de responder con este documento, con este producto final, deberíamos ser capaces de responder qué es lo que se está investigando, en este sentido, no solamente cuál es la pregunta o problema de investigación, sino también qué variables se incluyen dentro de esta pregunta o problema, cuál es la definición conceptual de cada una de estas variables. Acuérdense que por definición conceptual de las variables estamos hablando de qué se entiende, cómo se define o qué se entiende por cada una de las variables implicadas, y en este sentido, qué se entiende está el sentido o el significado de cada una de estas variables está dado por el marco teórico o el marco conceptual a partir del cual se toman estas variables eje del proyecto de investigación. Por otro lado, otra cosa que deberíamos ser capaces de responder una vez finalizado este producto que es el proyecto de investigación, es por qué y para qué es necesaria la investigación, que es lo que mencionábamos recién de la justificación, por qué sería importante llevar adelante la investigación. Y la otra cosa que deberíamos ser capaces de responder con el proyecto es cómo, cuándo, dónde, con quién o con quiénes se va a realizar el estudio. Toda esta tercera pregunta que acabo de mencionar se engloba en toda una sección de la parte del proyecto que se llama métodos o metodología. Toda esta parte es la que vamos a todas estas preguntas del punto 3 que acabo de mencionar son las que vamos a responder en el proyecto de investigación con la sección que se llama método. Una vez que tenemos planteada nuestra pregunta o problema de investigación, eso que no se sabe y que va a ser el origen de esta propuesta de manera de responder a esta situación problemática, tenemos que comenzar, o una de las secciones con las que tenemos que comenzar es con hacer una adecuada revisión de los antecedentes
para tratar de ver de determinar cuál es la situación actual del fenómeno que estamos estudiando. La investigación científica no surge en el medio de la nada, en el vacío, sino que cualquier pregunta de investigación se va a enmarcar, se va a contextualizar en un espacio donde ya hay otros trabajos previos que han abordado aristas relacionadas con el fenómeno que estamos estudiando. En este sentido, lo que tenemos que hacer es una adecuada revisión de los antecedentes para saber desde qué lugar estamos partiendo. Esto es, cuánto se sabe del fenómeno bajo estudio hasta este momento. La mejor manera de responder a esto es haciendo de nuevo una búsqueda bibliográfica, como ya hemos visto en guías anteriores, cómo avanzar con una adecuada búsqueda bibliográfica que debe ser pertinente. Pertinente significa que debemos esforzarnos y esmerarnos en localizar artículos científicos que estén directamente relacionados con nuestra pregunta o problema de investigación, porque de esta pertinencia vamos a poder determinar con mayor precisión cuál es el estado actual de conocimiento del fenómeno que estamos estudiando. Si la búsqueda que nosotros hacemos es poco exhaustiva o no se ha hecho de manera rigurosa o completa o buscando en diferentes lugares, lo más probable es que nos paremos en un lugar pensando o desconociendo otros aportes previos al fenómeno que estamos tratando de estudiar. Entonces, esta revisión de antecedentes, por un lado, nos va a indicar desde qué lugar estamos partiendo, cuánto se sabe de este fenómeno hasta este momento, y también nos va a dar información acerca de desde qué lugar nosotros vamos a definir conceptualmente nuestras variables. Como hemos dicho antes, la definición conceptual, o sea, qué entendemos por cada una de las variables, va a estar dado en función del marco teórico a partir del cual nosotros hemos extraído estas variables con las que vamos a trabajar. Y entonces esta revisión de antecedentes va a terminar de pulir o de dar forma a esta pregunta de investigación de la cual hemos partido. Nosotros a veces podemos comenzar con una pregunta que quizás es un poco más amplia o todavía no está terminada como de pulir o de mejorar. Una vez que terminamos de hacer la revisión de antecedentes, vamos a tener la posibilidad de, en función de todo lo que hemos revisado, de los artículos pertinentes que hemos encontrado sobre este fenómeno bajo análisis, seremos capaces de pulir y de dar una forma más acabada y más completa y más limpia a nuestra pregunta o problema de investigación. Bien, entonces, esta primera sección, como habíamos dicho recién, tenía las finalidades que yo acabo de mencionar. Y si nosotros, esta primera sección del proyecto de investigación es muy parecida a la sección introducción o revisión de antecedentes de un artículo científico, ¿sí? Acuérdense que básicamente lo que yo acabo de mencionar como finalidades o como objetivos de la sección del proyecto de investigación que corresponde a antecedentes o introducción es muy similar a la sección antecedentes o introducción de un artículo científico o un paper. En este sentido, básicamente tienen la misma finalidad. La idea es, de nuevo, mostrar cuánto se sabe hasta el momento, definir conceptualmente nuestras variables y tener material suficiente para clarificar y delimitar de la manera más clara posible cuál es la pregunta de investigación que se va a intentar responder. Cuando nosotros tomamos un artículo científico, vamos a ver que hay distintas maneras de redactar o de presentar esta revisión, este resultado de la revisión de antecedentes. Lo que yo voy a mencionar ahora es como es una sugerencia acerca de cómo podríamos nosotros organizar los resultados de nuestra revisión de antecedentes para presentar a la persona que lea nuestro proyecto de investigación el producto final de la elaboración de esta etapa del proyecto de investigación. Como una sugerencia es como dividir la sección de antecedentes o introducción, vamos a decir antecedentes o introducción en este caso de manera intercambiable, pero una manera de organizar esta sección es plantear como 4 subsecciones diferentes, si se quiere.
Una primera sección podría tener que ver con poder mostrar cuál es la importancia de estudiar el tema como más general, no tanto la importancia o la relevancia de la pregunta o problema de investigación, sino como la relevancia más general del tema o del fenómeno bajo análisis. Por ejemplo, si nosotros tenemos una pregunta o problema de investigación que está relacionado con todo lo que es uso de redes sociales en adolescentes o las consecuencias del uso de redes sociales en adolescentes o nuestra pregunta de investigación, vamos a poner como el ejemplo que estamos viendo en la filmina, es uso de redes sociales en adolescentes y prevalencia de síntomas de depresión y ansiedad en adolescentes. Si esa es la pregunta o problema de investigación que estamos tratando de responder con nuestro proyecto, una primera sección de la revisión de antecedentes debería contextualizar la relevancia del fenómeno más general que tiene que ver con el uso de las redes sociales o también la prevalencia de ansiedad o depresión en adolescentes. En este sentido, una primera sección podría presentar algunos datos puntuales acerca de cuál es la ocurrencia o la prevalencia de uso de redes sociales en este grupo etario. Si no se tienen datos sobre, por ejemplo, la prevalencia de uso en adolescentes de nuestro medio, quizás se puedan presentar datos que muestren cuál es la cantidad o el porcentaje de adolescentes que usan redes sociales en países diferentes a Argentina, tratando de buscar que sean quizás lo más parecidos culturalmente al nuestro. En este sentido, lo que trataríamos de hacer con una primera sección es mostrar que si, por ejemplo, un alto porcentaje de adolescentes usa redes sociales, y no solo eso, sino que también un alto porcentaje de adolescentes parece presentar problemas o tener uso problemático de las redes sociales, y que estas consecuencias alteran o influyen no solamente la dinámica familiar, sino también el rendimiento académico y otro tipo de relaciones sociales. Bueno, en este sentido estamos tratando de mostrar que es una problemática que merece nuestra atención. En otra sección de la revisión de antecedentes deberíamos ser capaces de definir conceptualmente qué se entiende. Estoy siguiendo el ejemplo que estamos dando acá, pero obviamente que esta sección va a estar directamente, el contenido de cada una de estas partes va a estar directamente relacionado con la pregunta o problema de investigación que cada grupo haya elegido. Entonces, retomando el ejemplo, una segunda sección tendría que ver o debería presentar cuál es la definición conceptual o qué se entiende por uso de redes sociales o uso problemático de redes sociales. Otra sección debería tratar de dejar claro qué se entiende, por ejemplo, por depresión, qué se entiende por ansiedad, o sea, definir conceptualmente en este caso, estos problemas de salud mental. Y una cuarta sección, siguiendo el ejemplo que estamos dando, tendría que ver con presentar resultados de investigaciones previas que hayan examinado la relación entre uso de redes sociales y la presencia de síntomas de ansiedad o síntomas de depresión en adolescentes. En este sentido, lo que se trata de hacer con esta sección es mostrar los resultados de estudios previos que han examinado la relación entre estas variables. Al ir presentando todos estos resultados, debería ir quedando de manera un tanto implícita, si se quiere, qué es lo que se conoce hasta ahora sobre la relación entre estas variables, pero también debería empezar a quedar claro qué es lo que no se sabe. Cuando nosotros vamos presentando esta información, la mejor manera de hacerlo, o una buena manera de hacerlo, es dejando en claro que estos estudios previos han aportado al estudio de este fenómeno en determinados aspectos o aristas de este fenómeno, pero que aún quedan cosas sin responder. Y eso es lo que va a ir como abriendo el camino para que nosotros finalicemos la revisión de antecedentes con la formulación más explícita de nuestra pregunta o problema de investigación. Bien, entonces habíamos dicho que una estructura sugerida es la de estas 4 secciones que yo acabo de mencionar, que no necesariamente tienen que ser 4 párrafos, en general un tamaño o una longitud más o menos adecuada de una revisión de antecedentes. Debería tener más o menos 6 párrafos y podría cumplir más o menos con estas secciones que acabamos de mencionar. Ahora la idea es tratar de ver
cómo nosotros podemos avanzar en el armado, en la elaboración de esta revisión de antecedentes, que de nuevo va a culminar con la formulación más clara y más precisa y explícita de nuestra pregunta o problema de investigación. Entonces, bueno, obviamente que esta revisión de antecedentes no puede empezar de otra manera que no sea con una adecuada y muy buena búsqueda bibliográfica. Nosotros tenemos que buscar artículos científicos que hayan trabajado sobre o todos o algunos de los aspectos de nuestra pregunta o problema de investigación, y la lectura de esa bibliografía, de esos artículos científicos, nos va a permitir a nosotros posicionarnos respecto a cuánto se sabe sobre eso que queremos estudiar. Entonces, el proceso va a comenzar con una muy buena búsqueda bibliográfica, que no solamente implica buscar artículos científicos, sino también implica leerlos. O sea, una vez que los hemos localizado, los hemos encontrado y hemos determinado si son o no pertinentes a nuestra pregunta o problema de investigación, deberíamos avanzar con leerlos. Quizás para estas etapas más del inicio de la elaboración del proyecto de investigación, sugerimos quizás, o no hace falta quizás que lean todo el paper completo, pero sí que lean la parte que es obviamente el resumen, que lean la introducción y que lean la discusión, ¿sí? Puede que en estos primeros momentos de la elaboración del proyecto, toda la parte que es la parte de resultados, particularmente todo lo que tenga que ver previo a resultados con análisis de datos y luego con resultados, sea quizás por ahí un poco dificultoso para que ustedes lo puedan leer ahora al principio, pero toda la parte de la introducción, la parte de metodología sin análisis de datos y la discusión son secciones que ustedes perfectamente pueden leer y que les va a dar una idea más acabada y más completa de lo que reporta el artículo que están leyendo. Pero sí es importante que no solamente hagan una muy buena búsqueda bibliográfica, que busquen mucho, que busquen en distintas revistas, en distintas bases de datos, y que también que lean esos artículos que han logrado localizar, ¿sí? Una vez que ustedes han logrado localizar diferentes artículos científicos y han logrado determinar que son pertinentes a la pregunta o problema de investigación que ustedes están trabajando, retomemos el ejemplo que estábamos viendo de uso de redes sociales y su relación con síntomas de ansiedad y depresión en adolescentes. Bueno, un artículo pertinente va a ser algún trabajo que hable sobre uso de redes sociales en adolescentes. Puede que ese trabajo no hable sobre depresión o ansiedad y hable quizás de otro problema de salud mental, o solamente presente datos sobre la ocurrencia o la prevalencia de uso de redes sociales. Bueno, eso es bastante pertinente. No hace falta que todas las variables de nuestra pregunta o problema de investigación estén presentes en todos los papers para que recién ahí sean pertinentes. Bueno, entonces una vez que hemos localizado estos papers, la tarea es sistematizar de alguna manera la información que tenemos en estos artículos, ya sea elaborando quizás algún tipo de tabla donde ponemos el título del paper, cuáles son los autores, el año de publicación, tratar de ver cuáles son las variables centrales de ese artículo científico, cómo definen conceptualmente a esas variables, si por ejemplo han encontrado alguna relación entre las variables bajo estudio. La idea es ir haciendo como un resumen, pero el resumen no debería ser como una reproducción del abstract o resumen mismo del artículo científico, sino la idea es que ustedes vayan generando como un sistema que les permita a ustedes hacer como un resumen, quizás a modo de tabla o de alguna ficha o de un cuadro que les vaya mostrando cómo los diferentes artículos científicos le van dando un panorama o un pantallazo de cuál es la situación actual del fenómeno bajo estudio. Entonces, pueden hacer uso de nuevo de distintas estrategias. Puede ser de nuevo, como mencioné al final recientemente, lo de un mapa donde uno pone las variables, va poniendo qué paper habla de uno, cuáles hablan de una variable, cuáles hablan de otro, cuáles hablan de los dos. Ir sistematizando también los resultados, todos los artículos que hemos localizado que incluyen a las dos variables, ¿presentan datos similares? Si son similares, ¿cuáles son los resultados similares? ¿Presentan algún resultado distinto o contradictorio? Bueno, ¿cuál es el artículo científico que encuentra algo diferente al resto y cuál es esa cosa diferente? Entonces, la idea es ir sistematizando y armando una especie de resumen, pero que un resumen que integre la información de todos los artículos que han podido localizar al hacer esta búsqueda.
también es importante avanzar sobre el armado de esta estructura, porque también les puede dar información acerca de si quizás les está faltando información. Quizás se dan cuenta que siguiendo el ejemplo que estábamos viendo, han encontrado muchos trabajos sobre uso de redes sociales, pero no han encontrado nada sobre depresión o ansiedad. Entonces eso es quizás un llamado de atención de que hay que seguir buscando para encontrar trabajos sobre otra de las variables de su pregunta o problema donde no han conseguido tanta información todavía. Bueno, como habíamos dicho antes, lo que nosotros deberíamos tratar de avanzar o tratar de desarrollar es volver a esa estructura que habíamos dicho, esas secciones que habíamos mencionado que podría tener nuestra revisión de antecedentes y tratar de ver si estos papers que nosotros hemos conseguido nos aportan información suficiente como para desarrollar cada una de estas secciones que hemos delimitado como una estructura posible de la sección de la revisión de antecedentes. Como dije recién, al hacer esto, posiblemente detectemos si hay alguna de estas secciones donde todavía nos falte buscar un poco más de información o nos damos cuenta que los trabajos que habíamos localizado, por ejemplo, se centraban en una población diferente, por ejemplo, no sé, en estudiantes universitarios o en personas adultas. Entonces, esto nos va a obligar quizás a seguir ampliando nuestra búsqueda bibliográfica para tratar de buscar trabajos que estén más directamente relacionados a la población meta, la población objetivo de nuestro proyecto, que en este caso, en el caso del ejemplo, son adolescentes. Bien, entonces lo que vimos hasta ahora es como un pantallazo de lo que sería la primera parte de la elaboración del proyecto de investigación, donde vamos a trabajar en todo lo que es la revisión de antecedentes y la elaboración, la redacción de esta sección, o sí, de esta sección del proyecto de investigación. Recuerden entonces que tienen que leer entonces el material que les hemos mencionado, esta guía para la elaboración de proyectos de investigación, que de una manera muy excelente han desarrollado y han elaborado las profesoras Anabel Belaos y Estefanía Caicedo. Es un excelente documento que debe ser sin dudas el punto de partida para la elaboración del proyecto de investigación. Entonces leer primero ese material. Luego también empezar a ver cuáles son todos los contenidos que vamos a tener que trabajar para trabajar, desarrollar y elaborar para la primera entrega evaluativa del proyecto de investigación. Y entonces comenzar con estas tareas o actividades, luego obviamente tomar nuestra pregunta y problema de investigación, retomar la búsqueda o realizar una nueva búsqueda bibliográfica para tratar de buscar artículos pertinentes, avanzar en este armado, en este bosquejo de la estructura que tiene que tener la sección de la revisión de antecedentes, ver a partir de lo que estábamos mencionando antes, a partir del material que hemos conseguido, si hay similitudes en la definición conceptual de las variables, si no las hay, por qué, si hay similitud en los resultados encontrados en los artículos científicos, si nos falta buscar más material, si el material que hemos encontrado no es tan pertinente porque nos damos cuenta que aplica a una población de características muy diferentes a la población meta de nuestro proyecto. Bueno, una vez que tenemos todo esto armado, vamos a poder empezar posteriormente a la redacción propiamente dicha de esta sección del proyecto de investigación. Bueno, espero que esto les haya servido, que haya servido al menos para arrancar con esta primera etapa del proyecto. Obviamente que son cosas que no son tan fáciles de hacer, pero las vamos a ir haciendo juntos y juntas. Vamos a utilizar los espacios del encuentro virtual de los prácticos para ir acompañando todo lo que es esta primera etapa de la elaboración del proyecto de investigación. Y recuerden de nuevo los materiales que les hemos recomendado leer, sumado a todo el material que van a ver en el espacio de los teóricos. Y nos seguimos encontrando entonces por las distintas vías de comunicación que hemos establecido para seguir en contacto a pesar de no estar presentes físicamente en las aulas, pero bueno, nos seguimos encontrando de esta manera. Muchas gracias, nos vemos.